Este año, el Día Internacional de la Niña, bajo el lema Una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables, busca reconocer el poder que tienen las niñas para realizar cualquier cosa. No hay que olvidar que en los años 90, antes de que las niñas actuales nacieran, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer hizo historia en el terreno de la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas con la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y que a pesar de que han sido muchos los logros alcanzados por, con y para las niñas, aún hay compromisos contraídos que faltan por cumplir. En México, el panorama es poco alentador. De enero de 2018 a agosto de 2019, más de 150 niñas menores de 17 años han sido víctimas de feminicidio en nuestro país, y cada año más de 300,000 niñas y adolescentes se convierten en madres. Datos del Coneval indican que el 53.9% de las niñas mexicanas de 0 a 17 años viven en situación de pobreza, situación que se agudiza si además son indígenas. Según el módulo de trabajo infantil, al menos 102,575 niñas de 6 a 11 años realiza algún tipo de trabajo. Los datos del Gobierno de México indican que el 44.1% de las niñas y adolescentes que trabajan solo tienen la primaria concluida, el resto no. Además, en un 29.7%, ellas dedican más de 28 horas semanales para realizar trabajo doméstico. Asimismo, según datos de la encuesta intercensal del INEGI 2015, el 42.8% de las niñas de 15 a 17 años son analfabetas. Porque las niñas también importan. En Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre los asuntos pendientes en el Día Internacional de la Niña. ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Diálogos en Confianza. La verdad, el tema es apasionante porque seguramente nos van a empezar a llegar llamadas de, oye, ¿y por qué para la niña? ¿Y por qué no hicieron el del niño? A ver, calma, calma. Es que ustedes ya escucharon una cantidad de cifras verdaderamente alarmantes contra las que se tiene que enfrentar un ser humano solo por nacer con genitales femeninos. Imagínense ustedes. Esto le reduce incluso hasta las oportunidades en la vida, la calidad de vida y probablemente los años que pueda vivir. Entonces, hoy vamos a hablar de ello porque además en el marco del Día Internacional del Día de la Niña, y me encanta sobre todo la frase o el lema con el que este año, ¿verdad?, se está conmemorando y haciendo reflexión. Una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables. ¡Wow! Yo creo que además lo tienen bien introyectado las pequeñas y no le están pidiendo permiso a nadie, como si necesitaran hacerlo. Está muy bueno el programa. Cuéntenos ustedes desde niñas con qué tropiezos se encontraron y qué les gustaría heredarle a sus hijas, a sus nietas. Mi querida Sandra, Hola, ¿cómo Fer. estás? Pues muy bien, contenta de tocar este tema que ya también se ha vuelto una tradición del cada año y nos vamos dando cuenta en las llamadas del público cómo todos vamos entendiendo mejor y cómo al paso del tiempo vamos aprendiendo y vamos sumando para hacer de esta sociedad un lugar más equitativo y más justo para todas y para todos. Así que gracias a todos los que participan con sus comentarios. Síganos a través de las redes sociales. Recuerda, estamos en Facebook Live, estamos en Twitter, tenemos nuestra línea de contacto con la audiencia, ya tenemos nuestro Instagram también, síganos en Instagram. Y saludamos aquí en la transmisión de Facebook Live a Claudio Pardo, Vi Figueroa, Esa Gómez, Juan Calderón, todos dicen hola, excelente tema. Andrés García, fíjate, dice, somos número 1 en embarazo infantil y número 1 en pedofilia. Son temas que tienen mucho que ver con lo que se va a hablar el día de hoy. Los niños son el futuro, cuidémoslos y eduquemos, dice Elba R. Casales. Sin embargo, aquí los especialistas nos han dicho, son el presente. Hay que atenderlos en el presente para y yo que no diría también nada puedan más ser el los futuro. niños.
por favor, Los porque lo que jóvenes, no todos. se dice no existe. Las niñas. Así Oigan, es. vamos a agradecer a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Lía Vadillo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias al público presente, gracias, porque no están para saberlo, aquí en la capital está haciendo un friecito bastante sabrosón y amenazante de lluvia y sin embargo, vean, aquí están presentes. Muchas gracias. Oigan, ¿por qué no vemos la cápsula para tener ya completo nuestro panel o prácticamente completo? Los invito a que vean esto que les tenemos preparado, pues para empezar a hacer conciencia en este Día Internacional de la Niña. Esta organización es Infancia Común, asociación civil. Empezamos hace 13 años a trabajar y el trabajo que hacemos fundamentalmente es hacia niños, niñas y adolescentes en la garantía y protección de los derechos de los niños y las niñas en 3 áreas fundamentales. Una es la trata de personas, trabajar contra la trata de personas. La otra es prevención de abuso sexual infantil y la otra es migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Trabajamos igual niños y niñas. Sin embargo, efectivamente, en este país, creo que en el mundo entero, todavía hay un problema con respecto a la equidad de género y son mucho más, están en situación de mucho más vulnerabilidad las niñas y las adolescentes. Nosotros fundamentalmente el trabajo que hacemos es un trabajo preventivo, en donde vamos y trabajamos con población directa, niños, niñas, adolescentes, en escuelas, en centros comunitarios o donde sea, y hablamos justamente sobre las diferentes problemáticas que se abordan en estos 3 grandes temas. Hemos generado una serie de herramientas con las que trabajamos porque son temas muy, muy fuertes, muy duros, y entonces para hacerlos un poco más amigables con los niños y las niñas, hemos desarrollado una serie de juegos y de técnicas, ¿no? Una metodología básicamente lúdica con la que trabajamos y al mismo tiempo trabajamos con los adultos que están al cargo, porque de nada nos sirve enseñarles a los niños y a las niñas que tienen derechos y cuáles son sus derechos si los adultos que están al cargo no los conocen, no los respetan y no responden adecuadamente, ¿no? Fundamentalmente pensamos que al conocer sus derechos empiezan a empoderarse y a saber que uno son personas y hacia las niñas y adolescentes particularmente, generarles justo herramientas cognitivas, emocionales, para que aprendan, por ejemplo, a decir no. Y eso parece muy tonto, pero en realidad es una gran herramienta porque a veces las niñas, por ejemplo, frente a los abusos, no denuncian. Claro, podría sonar baladí, pero híjole, el no, que además pareciera que está prohibido para una mujer en muchas partes del mundo, incluido México. Oigan, ahora sí, vamos a retomar esta información y más con nuestro panel de invitados. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias, Juan Martín, por estar aquí. Valeria Vázquez, directora de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC. Está también con nosotros Itzel del Carmen Longoria Hernández, integrante de la Escuela Feminista Código F, que miren, hizo lo imposible, viene desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ella y sus compañeras, muchas gracias, Y también la maestra Nacheli Noriega Izquierdo, gracias, Nacheli. Directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Oigan, estuvimos viendo una serie de números alarmantes, de situaciones que parecen cuento del terror, pero es nuestra realidad día con día, nuestra triste realidad. ¿Qué tanto vamos a lograr entonces que sí se puedan abrazar, contener y luego
soltar a estas generaciones de niñas para que de veras sean imparables, para que no tengan que seguir el guión preestablecido? Vamos, ¿qué tan difícil está la situación? ¿Quién quiere arrancar? Usted viene bien encarrerada. Ya. Sí. Adelante. Por ejemplo, ¿ustedes cómo lo viven en San Cristóbal? ¿Cómo vivimos esa parte? Nosotras, por ejemplo, como tú dices, nosotras queremos cambiar, ser diferentes. Tenemos ahí, bueno, en marco del 11 de octubre, del Día Internacional de la Niña, se hizo un encuentro. Y en ese encuentro sale una frase que decimos, las niñas luchando y el mundo transformando, ¿no? Hablando sobre eso, qué bonito. que es que nosotras queremos ser diferentes, queremos romper estos roles que nos han puesto la sociedad de género, ¿no? Por ser mujer, tú te quedas en tu casa, ¿no? O las ideas que tienen un poco la parte cultural, ¿no? Y luchar además con los usos y costumbres. Oigan, si los de aquí de los citadinos están difíciles, pues ahora imagínense, tan arraigados en culturas, pues como las de las comunidades chapanecas. Claro. ¿A ti cuál fue el que más te costó romper de ese guión así que te habían ya impuesto? De ese guión, creo que el poder expresarme y decir basta, ¿no? El decir ya no quiero. El de romper la idea de que yo no quería ser madre o no quería quedarme en una casa, sino querer construirme como persona y terminar y hacer una carrera, así como muchas de mis compañeras en Código F, que es de donde yo vengo, ¿no? De la escuela feminista que hemos hecho. Pero creo que eso es lo más fuerte que me ha tocado pasar, ¿no? Romper ese esquema de yo no querer quedarme en casa o casarme tan joven, ¿no? Claro. Que vivimos eso en las comunidades. Es como el sino, ¿ya? Sí. No hay de otra. Sí, exacto. Entonces nosotras sufrimos como una presión del que te cases joven para que puedas tener tus hijos joven y puedas vivir, ¿no? Pero no, eso me ha costado, ¿no? Romper esa parte de yo querer decidir seguir estudiando. Se oye así como de bien facilito y bien tranquilita, Giselle, pero no, ¿saben? Eso sí es un muro, no el de Trump, eso es un muro. Mi querido Juan Martín, ¿están dadas las circunstancias o la verdad es que ni toda la sociedad ni todos los entes de gobierno están procurando que nuestras niñas sean imparables y rompan pues estereotipos y mandatos? Mira, yo creo que hay señales positivas. Uno de ellos es este programa, que ya, no sé, es el entrada. tercero o cuarto que ustedes como diálogos han hecho específicamente sobre las niñas y eso es importante. Tenemos ya marcos normativos, tenemos instituciones, programas públicos y eso es un avance, hay que reconocerlo. No es lo que teníamos hace 10 años, incluso hace 5. Tenemos a Código F y muchas niñas y mujeres adolescentes tomando las calles, expresándose mucho en las redes sociales. Esta lluvia de diamantina violeta que tuvimos hace poco en la Ciudad de México, que escandalizó. Y creo que también es otra buena señal. Las adolescentes y las niñas son hijas, digamos, de los feminismos que han ido construyendo institucionalidad, otras narrativas y demás. Pero, o sea, tenemos todavía, como lo expliqué también Itzel, culturas muy arraigadas, las culturas machistas, están como cambiando, digamos, hay una gradualidad en algunos que dicen, bueno, está bien, sí, mi hija que estudie, que no se case pronto, pero tiene que obedecer, ¿no? Pero tiene que cuidarse su forma de vestir, pero hay otros que de plano dicen no, y hay quien ya lo está haciendo y lo está intentando, pero hay que reconocer también, no es sencillo, empiezas a tener mucha presión de tu entorno, porque es que permites que ¿Cómo tu que hija, no llegó a dormir por tu ejemplo, hija? ¿no? Y aquí hay un tema de control muy fuerte en esta dominación masculina que tenemos en la piel y en nuestra cultura y cruza con controlarlas bajo el riesgo. Y que lo hacemos los padres y más de familia, las parejas, con mucho cariño, ¿eh? O sea, pones en riesgo, tienes peligro, pero eso es una manera de controlar, cuando en realidad tendría que ser qué hacemos todas y todos para que no estés, no solamente tú en riesgo, sino todas y todos. Pero nos tardamos en entender esto, o sea, es decodificar y hay que hacer un esfuerzo. Entonces, digamos, un poco diría, hemos avanzado, tenemos como algunos marcos positivos, nos falta mucho camino y creo que uno de los elementos centrales cruza con lo que decía ella hace un momentito, ayudarles a acompañar esa decisión.
yo quiero estudiar, no me quiero casar temprano, esa es tu decisión, te acompañamos y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que tu proyecto de vida lo decidas tú y no lo decida el rol o la cultura. ¿Por qué hablar del Día de la Niña, Nacheli? Digo, por si no les ha quedado claro, pero ¿por qué hablarlo? Mira, solamente quisiera retomar un poco las ideas previas expuestas y creo que para un país como el nuestro, un país como México multidiverso y desigual, es muy importante también puntualizar el Día de la Niña, ¿no? El Día de la Niña nos permite identificar hacia dónde se tienen que canalizar los esfuerzos, pero tenemos que hablar de la diversidad de niñas que existe en nuestro país. Este es un punto de partida que, si bien efectivamente, como ya se comentó, existen importantes avances en los marcos normativos, ¿no? En un sistema integral que permita la protección de niños, niñas y adolescentes con una visión desde los derechos humanos, es decir, estos avances realmente importantes, tenemos siempre que hacer el cruce con otro tipo de problemas estructurales a los que nos enfrentamos en el país, que tiene que ver con esto relacionado con la desigualdad económica y social, principalmente, ¿no? Entonces, a lo largo de mis intervenciones quisiera abordar el tema del curso de vida, que desde la política de población es uno de los enfoques más importantes, sin duda alguna, ¿no? Sí. En tanto que permite analizar la dinámica sociodemográfica, pero el enfoque de curso de vida, y cuando hablamos del tema de las niñas, es muy importante para poder diferenciar cuáles son las problemáticas que entre niñas, niños y adolescentes se viven, ¿no? Oigan, y por otro lado, como andamos en derechos sexuales y reproductivos, yo creo que hasta los ignoramos, ¿no? Porque una vez me pregunta una señora, una mamá, en una conferencia que estábamos ahí dando con un grupo que habla de interrupción del embarazo y todo esto. Y dice, ¿pero a poco mi hija puede ir sola a pedir un método anticonceptivo? Le digo, sí. Bueno, casi se desmaya, ¿no? Porque antes pues te lo negaban hasta en la farmacia y te acusaban con tu mamá. Ahora no, y puede ser además de mediano y largo plazo. Pero creo que lo desconocemos, sobre todo los mayores, ¿no? Sí, justo los derechos sexuales y reproductivos en realidad tampoco tienen tanto, ¿no? Aunque hemos avanzado en el país, en el 94, cuando se toca el tema en el Consenso de Montevideo, pues empieza a hablar en América Latina y en México del tema, pero tampoco es como que llevamos tanto camino recorrido. Sin embargo, creo que también tenemos varios avances y reconocer que los derechos sexuales y reproductivos no solo son los métodos anticonceptivos, tiene que ver con toda otra serie de servicios, de derechos otorgados. No, y el derecho al placer y claro, a la no otras violencia, cosas. Educación integral en sexualidad. Y yo creo que ahí es bien importante poder puntualizar que niñez y adolescencia no son lo mismo, ¿no? O sea, que cuando hablamos de niñez, a una niña de 17 años no es una niña, ¿no? Es una persona adolescente y que en ese sentido tendríamos que ir gradualmente insertando habilidades y conocimientos, la participación, en el sentido en el que sean sujetas de derechos, sí, reconocidas así, pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, sean sujetas políticas. Oigan, y el hecho de ver cada vez más embarazo adolescente, ¿esto es otra cara de la violencia ejercida a nuestras niñas? Sí, definitivamente. Aquí, bueno, a reserva de lo que tengan que comentar las y los demás, yo creo que en el caso del embarazo infantil, ¿no? Como ya lo estaba comentando Valeria, creo que lo importante es entender que en esta etapa de la vida, ¿no? Como hoy identificamos el embarazo adolescente entre normalmente 10 y entre 8 y 12 años, ahí lo que identificamos es que no necesariamente se tomaron las decisiones, no se tomaron, y hay un fuerte componente de coacción que está presente. Eso es muy diferente a lo que podemos ver cuando una persona con otro tipo de herramientas, con un poco más de edad, decide ejercer su sexualidad libremente y placenteramente, y lamentablemente lo que vemos en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando un criterio todavía pudiera no estar formado porque no necesariamente cuenta con la información, porque no conoce con los riesgos que este embarazo va a implicar para su cuerpo y para el resto de su vida, ahí sí estamos hablando de violencia. En México, y tú has tenido muchos diálogos sobre ese tema, el tema de la denuncia del abuso sexual infantil es todavía un problema, y muchas veces porque se perpetúa dentro del seno familiar, ¿sí? y por un ser cercano. Entonces ahí todavía hay mucho que trabajar. Te tendrían que proteger. Sí. Oigan, vamos a ver esto de cómo funciona Infancia Común, que es esta organización que desde 2006
se está dedicando a la prevención del abuso sexual infantil y la trata de personas a través de la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver qué está haciendo. Esta ya la tenemos, ¿verdad? Voces de la infancia. Vamos a ver entonces lo de Voces de la Infancia. Vamos a ver. La fundación se llama Fundación por las Voces de Infancia y Género. Lo que nosotros hacemos es básicamente intervención, hacemos trabajo territorial en las comunidades más alta marginalidad. Entramos en dos vertientes, una es la capacitación, talleres para niños, familiares y docentes. Y la otra es hacer actividades en las que ellos y ellas participen de manera activa. Ese es principalmente el trabajo de la fundación a nivel territorial. La otra es hacer incidencia pública, ¿no? Es decir, estar presionando o empujando iniciativas dentro de las cámaras de diputados para ir avanzando en lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí se hace un trabajo específico con las niñas porque sí sabemos que son más vulnerables, no solo en los entornos de más alta marginalidad y mediana, sino en todo el entorno, niñas, adolescentes y mujeres son más vulnerables. Lo que nosotros hacemos es dar herramientas para el empoderamiento. Sí hay que tener claro que nosotros no vamos a empoderar a las niñas, ¿no? Lo que hacemos es dar herramientas para que ellas se empoderen y a través de esto, bueno, ellas puedan empezar a tomar decisiones. ¿Por qué trabajamos también con las familias? Pues porque en ese entorno también se tiene que tener claro, ¿no? Las familias también tienen que reconocer que las niñas pueden tomar decisiones y que también los roles se pueden ir cambiando, ¿no? Los roles no es algo con lo que se nace, es algo establecido, por lo tanto, lo podemos ir modificando. Así van a poder tomar decisiones, van a poder enfrentar situaciones de riesgo, pero además las van a poder hablar sin miedo. A partir de esto, sabemos que vamos dando o dotando de herramientas a las niñas para su empoderamiento. Empoderarse, que ahorita nos tienen que explicar bien ese término que traemos y llevamos, pero pareciera, ¿no? Igual asertividad. Pero primero explíquenos, por ejemplo, ¿por qué la violencia sexual puede truncar el desarrollo de una niña? O sea, ¿qué provoca? Pues quizás yo comentarles que cuando estamos hablando de derechos de niñas y mujeres adolescentes, yo quisiera iniciar con un primer concepto, A ver. que es equivalencia humana. Esto que suena sencillo, básico, es la clave para entender. Es decir, todas las personas, solo por el hecho de ser personas, tenemos el mismo valor. No solamente entre las leyes, sino entre nosotras como personas. Y esto, lamentablemente, se comienza a romper por las culturas, por las formas de relación, y tenemos entonces un trato desigual. Y la mitad del mundo son mujeres y tienen un trato distinto a la otra mitad, que somos varones, y por haber nacido varones, ya tenemos privilegios ganados. Hago este marco de referencia porque desde ahí... Inventados, ¿eh? No además, crean que están en el ADN les o recomiendo algo al así. público que pueda buscar en cualquier navegador de internet un texto maravilloso que se llama La dominación masculina, de un filósofo francés, Pierre Bourdieu. Así, La dominación masculina. Van a descubrir cosas impresionantes, como que todo lo que sabíamos no es cierto. Y tenemos que replantearnos todo. Puntualmente a esta diferencia, digamos, tenemos que agregar que el trato desigual afecta la dignidad de la persona. El que tú no seas igual que al otro o a la otra que está frente a ti, afecta tu dignidad. Pero también afecta tu proyecto de vida. Porque el derecho a la vida no es solo respirar, caminar, comer, sino el derecho a decidir sobre tu vida y sobre tu cuerpo. Y aquí hay obligaciones del Estado. En donde vivimos hay un Estado y este Estado está obligado a garantizar que tú vivas dignamente y que decidas tu proyecto de futuro sin afectaciones de otro tipo. Esto es la teoría, por supuesto, es el marco sobre el cual vamos trabajando, pero cotidianamente hay muchas cosas que podemos y debemos hacer en las familias, en las comunidades y exigir al Estado. Hablamos hace un momento del embarazo temprano. Este embarazo no significaría inhibir, como tú decías, el deseo o el placer sexual, pero ese es el placer, no tendría que estar condicionado o pagarse con un embarazo no deseado, porque va a significar una afectación en el proyecto de vida de esta mujer adolescente, o como explicaba Nayeli, si es una niña, es un hecho de violencia sexual, es un delito,
Y entonces ahí en todo esto hay obligaciones del Estado. Cierro con el comentario que tenemos un gran desafío los varones, porque de entrada tenemos que empezar a revisar todo lo que hemos venido pensando, incluso con mucho cariño y con mucho aprecio hacia nuestras compañeras mujeres, pero tenemos que hacer un paso atrás, escucharlas más y comenzar a redefinir nuestras formas de relación, precisamente para que esa equivalencia humana pueda ser real y cotidiana. Aparte de las asociaciones civiles, ¿qué se está haciendo para proteger la integridad sexual de las niñas? ¿Cómo vamos a nivel leyes? ¿Qué está haciéndose? Claro, en la Convención de la Niñez justo enmarca la creación de la CIPINA, que es el Sistema de Protección para Niñas y Niños, y creo que desde ahí se están creando varios mecanismos de atención a violencia sexual, pero justo también creo que en violencia sexual hay una deuda histórica en general con las mujeres, pero de acceso a la justicia para las niñas. O sea, vives una violación y al final, aunque está en el seno familiar y sale o no sale, la justicia no está, pues, y la reparación del daño tampoco. Y luego no poder acceder a una interrupción legal del embarazo y obligarte a parir, eso también es violencia. También se estaba buscando que no prescribiera, ¿no? Un abuso sexual a una menor o a un menor en general, para que no importa cuándo se pueda ejecutar. Sí, bueno, a nivel Estado, quizás la buena práctica más relevante es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, la ENAPEA. Oye, pero como que no ha funcionado mucho. Tenemos todavía, pues, mucha incidencia, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo lo están trabajando? Mira, creo que lo importante de la ENAPEA es el enfoque de derechos humanos, porque se vincula con lo que se ha estado discutiendo a lo largo de esta conversación. Es el hecho de poder contar con derechos, digamos, que se enfoquen todos los esfuerzos a atender el tema del derecho a la educación, el derecho a la participación social, el derecho a la educación y a la salud. Esto nos permite abrir el abanico que, como por ejemplo, en Montevideo y todos los documentos que emanan después de Montevideo, entender para las mujeres las autonomías, muy parecido a lo que ya nos comentaba Martín, las distintas esferas de autonomía. En el caso hablamos específicamente de 3, la autonomía económica, la autonomía social y la autonomía física. Un embarazo adolescente lo que no te permite, y estas 3 esferas están vinculadas, entonces un embarazo lo que no te permite... Ahorita nos lo vas a explicar y tenemos que ir a una pausita. Sí, okay. Sobre todo cómo se aplica en tan diferentes Méxicos. Que es México. Mis queridos amigos de Vida Digital, la próxima emisión de nuestro programa tendrá que ver con lo que todos ya utilizamos y ya no estamos fuera nadie. Es más, hasta nuestros niños ya están muy metidos en las redes sociales. Su uso, su seguridad, hacia dónde van estas redes sociales en esos 2 sentidos es lo principal que vamos a hablar en nuestra próxima emisión de Vida Digital. Así es que no se lo pierdan porque tendremos doctos expertos en la materia. Nos acompañará Jorge Ruiz Escamilla, que ha estado muchos años en Facebook, Hugo, también Rodríguez Nicolat en Twitter, y además también estará con nosotros David, que tiene una gran expertise en seguridad, y Ana Ibi Becerril igualmente. Así es que los invitamos, próxima emisión de Vida Digital, redes sociales, su uso y su seguridad, para que nos vean y por supuesto comenten y pregunten. Así es que les esperamos con todo cariño. Soy Rocío Brauer, hasta la próxima emisión. Eso es el sábado, pero en viernes recuerde que los temas son de pareja y el tema de mañana va a ser ¿qué tanto conoces a tu pareja? Y cuando hablamos de conocer a alguien, bueno, primero nos tenemos que conocer a nosotros, es una tarea que tal vez nunca termina, todos los días estamos aprendiendo de uno mismo y cuando vivimos con la otra persona muchas veces creemos conocerlo y sí se va dando a través de la convivencia este conocimiento, sin embargo hay parejas en donde se confunde con el saber todo sobre la otra persona, a dónde va, con quién va, su pasado, qué tanto esto puede o no dañar a la relación y qué tanto debemos conocer sobre nuestra pareja. ¿Qué opinan ustedes? No se lo pierdan, participe desde este momento y ese será el tema del día de mañana. Y vamos a continuar con nuestro tema para reconocer la importancia de un día que es el Día de la Niña, el por qué existe y cómo nos puede ayudar como sociedad. Fer, continuamos contigo. Gracias, mi querida Sandra. Oye, que interrumpimos a Nacheli, perdón. Retomemos, sobre todo, bueno, quienes nos acaban de sintonizar, para que agarren la onda, vamos a darles un poquito del mi querida Nacheli, de lo que nos estabas explicando.
Muchas gracias. Estábamos hablando sobre las diferentes estrategias que tiene el Estado mexicano para atender los problemas vinculados con la niñez, en específico con las niñas. Y yo les comentaba de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, que es una estrategia, y lo comentábamos justo en el corte, que a lo mejor no ha tenido los resultados que todos esperaríamos o que como sociedad mexicana nos merecemos, pero sin duda ha sido un avance importante para atender el tema del embarazo adolescente desde una perspectiva mucho más integral, una perspectiva de derechos humanos. Eso es algo distinto y eso es algo que vale la pena destacar. La participación de la sociedad civil, y no me dejarán mentir, también en la elaboración, implementación y seguimiento de la estrategia es fundamental, y también cómo se aterriza la política a nivel de entidades federativas, eso también es algo que tiene pocos precedentes. Entonces, eso es algo importante. Sin duda, quisiéramos ver muchos menos puntos porcentuales, principalmente de embarazo infantil, pero estábamos justo platicando que podemos identificar 2 o 3 puntos porcentuales en el embarazo de niñas que ha disminuido, y unos 6 o 7 puntos porcentuales que ha disminuido en tanto el embarazo de adolescentes. Pero la constante, sin duda alguna, en tanto que para el embarazo de niñas hablamos de un delito o de un crimen, ¿no? Cuando hay un acto de violencia, tenemos que considerar que ese sí prevalece, a diferencia de lo que podemos identificar y el éxito que ha tenido la estrategia al poder facilitar los medios, la información adecuada, los servicios amigables en cuanto a salud. Es una problemática distinta a la que se enfrentan las niñas, y por lo tanto ahí estamos viendo que tenemos que mejorar, fortalecer esta estrategia. Sí, oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de leyes de salud tan discriminatorias como el problema ahorita de Nuevo León, Querétaro, Morelos, que no abona, es real esto, ¿no? A la violencia a la que ya de por sí se enfrenta, por ejemplo, menores de edad, y ya ni decimos otras poblaciones, estilo LGBTI y demás? ¿Qué pueden hacer ustedes como Estado? Definitivamente el hecho de que nuestro país esté articulado, esté conformado como una federación, siempre implica este reto de la soberanía de los estados, para lo cual eso no los exime de los derechos humanos, porque en realidad... ¿Qué quiere decir los derechos humanos? ¿Qué? Esos no están a mano alzada ni a decisión de nadie. Definitivamente. Esto es algo en lo que el Estado tiene que trabajar con una mejor articulación a través de los distintos mecanismos que existe. El Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez, a través de sus estados. Nosotros del Consejo Nacional de Población, con los consejos estatales de población, pero en fin, todos los pares que existen a nivel federal para tratar de revertir este tipo de iniciativas que se dan y que son francamente violatorias de derechos humanos en el artículo principal de los derechos humanos de la no discriminación. ¿Querías tomar la palabra? Quisiera Adelante. agregar algo. Nosotras como niñas y adolescentes vemos estas problemáticas, ¿no? Y una problemática pues es esto, ¿no? El tabú que se tiene al hablar sobre la sexualidad, ¿no? Sobre la decisión que tú quieras tomar sobre cómo tratas este tema, ¿no? O que buscas respuestas sobre este tema. Sí, nosotras hemos visto mucho estos casos de embarazos en adolescentes, y nosotras nos damos cuenta desde niñas y adolescentes. Y de hecho en el encuentro que se hizo se sacó este mismo tema diciendo que era una problemática muy grave, ¿no? Y los matrimonios forzados a tan tempranas edades. Y era como esto, o sea, nosotras queremos que el Estado, el gobierno pueda hacer algo, ¿no? Pero también tomar en cuenta que queremos que también la sociedad nos pueda acobijar, nos pueda ayudar, ¿no? Porque sí le podemos decir al Estado, y el Estado tiene la obligación de poder corresponder a las denuncias, a estas violencias, ¿no? Contra las niñas, pero sí también tomar en cuenta que la sociedad también es un punto importante que debemos de tener, ¿no? Que el apoyo de esta misma, y que, por ejemplo, algo que nosotras hacemos es retomando el tema del empoderamiento, ¿no? Conocer nuestros derechos, saber sobre nuestra sexualidad, saber sobre nuestros derechos sobre la decisión, sobre la libertad de expresión y sobre la educación. Y esto, sabiendo nosotras esto, también poder nosotras decírselo a las demás, ¿no?
O sea, no dejar todo el trabajo en el Estado, sino entre nosotras mismas, informarnos, educarnos, ¿no? Porque, compartir estas otras realidades. Sí, porque algo que tenemos pensado nosotras es que desde la más pequeña niña que es de Código F, que es de 7 años, hasta la más grande, que sería yo de 18, podemos aprender entre nosotras, ¿no? Entonces, nosotras nos informamos para también poder informar a las demás niñas y adolescentes. Qué padre labor. Oigan, vamos a ver esta cápsula, esta producción que nos tienen todo el equipo aquí de Diálogos y retomamos esto porque de veras es difícil, es muy diferente inferir en niñas de la zona de la ciudad, en la misma ciudad hay zona rural, o sea, ¿cómo explicar todo esto? Vamos a verlo. Nosotros fundamentalmente trabajamos el modelo de sesiones vivenciales, no son conferencias, no son pláticas, sino es toda una metodología vivencial que está fundamentada en una pedagogía socioemocional. Lo mismo podemos trabajar un tema de feminicidio como trata de personas, pero también embarazo, como también sus derechos políticos, o sea, el tema es lo de menos. Lo importante es la forma en que nos acercamos tanto a las como los adolescentes, es empoderarlos de sus decisiones, de su vida, ¿sí? Y por supuesto de sus derechos. Y en el caso concreto de las mujeres va muy enfocado a que rompan con todos estos estereotipos, estas construcciones que las tienen atadas y que las tienen en una desigualdad permanente. Trabajamos desde la parte emocional porque finalmente el ser humano, más del 80% de su real aprendizaje se da a través de la memoria emocional, ¿no? Entonces, nosotros no les hablamos a la razón. Nosotros en nuestras sesiones nunca les vamos a decir dile no a la trata o no al feminicidio, porque eso es un abstracto. Vamos a hablar de cosas, vamos a entrar por las cosas que realmente las conmueve, las mueve y entonces las lleva a la acción. Sea una acción preventiva, sea una acción en donde se van a proteger o donde van a denunciar, ¿sí? Entonces, el entrar por la parte emocional para nosotros ha sido clave. Llevamos más de 5 años girando por el país y tenemos, la verdad, resultados palpables. Hoy tenemos el resultado de niñas, bueno, en aquel tiempo eran niñas y niños, hoy ya son incluso mayores de edad y siguen con el tema, se han convertido en embajadoras, en embajadores de todo este tipo de temas que lo único que estamos buscando es la construcción de una sociedad igualitaria. El accionar que tiene por el camino de la igualdad entre mujeres y hombres, Asociación Civil, pues es un accionar que es a nivel nacional. Primero, ofrecemos a nivel de toda la sociedad de forma gratuita, abierta y en línea un portal que se llama www.niprincesasnisuperhéroes.net. Ahí van a encontrar más de 500 videos didácticos que son gratuitos, en donde tenemos ya más de 50,000 niñas, niños, adolescentes que todos los días trabajan en él, pero está abierto. Por el otro lado, este tipo de sesiones vivenciales nosotros las llevamos a las entidades. Ahí buscamos siempre el apoyo de algún patrocinador para poder hacer posible el viaje. Entonces, yo creo que si estamos aspirando a construir una mejor sociedad, tenemos desde ahorita que empoderarlos, darles la seguridad, la confianza en sus decisiones, en sus errores, para que aprendan de ellos y entonces sí, convertir a seres humanos integrales. ¿Qué tal? O sea, sí se puede hacer la diferencia. Es más, una misma, como nos los decía la compañera Itzel, platicando con otras mujeres. Oigan, pero nos quedamos acá en cuán diferente puede ser intervenir en la zona rural o niñas de la ciudad, pero en qué estrato. Es complicado. Y aquí están nuestras amigas de Código F que vienen, imagínense, desde San Cristóbal. ¿Tu nombre cuál es, mi amor? Hola, soy Magali Domínguez, colaboradora de Código F y coordinadora educativa de Melel Xojobal. Nosotras en Melel acompañamos a niñas, niños y adolescentes otziles y celtales que ya radican en la ciudad de San Cristóbal. Esta escuela feminista tiene 2 años y compartirles de lo que decía Itzel, la importancia de que se reúnan y dialoguen. Entonces, tenemos 7 años haciendo encuentros, de los cuales 6 han sido estatales,
El año pasado tuvimos el primero que fue nacional. En estos encuentros juegan, hacen teatro, actividades, análisis de la realidad. Fue una barbaridad porque fueron Sí. de todo el país y además iban artistas, escritoras, pensadoras, todo mundo. ¿no? En estos encuentros sí, porque son las niñas, las artistas, las pensadoras, las Exacto. políticas, las históricas, y entonces toman la calle, hacen una marcha Wow. y dan lectura a su declaratoria, donde van narrando esas problemáticas que viven por el hecho de ser niñas, por el hecho de ser indígenas, por el hecho de estar en bajos recursos, pero por su condición también de edad y de ser mujeres. A ver, eso, ¿cómo logran romper las niñas que van ahí, por ejemplo, a Código F, con todo lo que les dijeron que tenía que ser? Que además eran propiedad de su familia y que tenían que ser obedientes, como ya nos decía Juan Martín. Sí me explico, o sea, con todo eso, ¿cómo dijeron no? Y no me voy a casar, y a ver, y tengo que estudiar, Sí. y a ver, ¿cómo O le sea, hacen? Las condiciones que ponemos son relaciones horizontales entre niñas y las jóvenes y las personas adultas. Y es un proceso de años. La misma Excel empezó a los 9 años viniendo a los encuentros ¡Guau! de Enredando Ideas con Redim, y a 9 años pues es toda una lideresa que acompaña los otros liderazgos de las niñas y adolescentes. Pero no hubo, no sé, que las fueran a amenazar de donde viene Itzel para decir, oiga, es que me las están alborotando. Se empiezan a cuestionar muchas cosas Es que porque esa es empiezan la a darse cosa. cuenta que van siendo diferentes a las otras Y niñas. eso no conviene. Eso no conviene, Digo, pero a la juntas gente, a la gente no nos gusta igual el cambio, pero ya juntas lo pasan. juntas es una gran diferencia porque empiezan a platicar, a expresar cómo se sienten y a darse cuenta que puede ser diferente, que no hay que seguir una inercia social. No me las han amenazado a ustedes como Código F. Afortunadamente no. Ay, El menos mal. propio nombre era un código para que no hubiera, no te vas a Revuelo. la escuela, ¿no? No es una escuela escolar, sino es un proceso educativo que nos vemos cada 8 días. Pero poco a poco ha ganado espacio porque las familias las miran contentas, con un proyecto de vida de quiero estudiar, quiero compartir con otras y otros, empiezan a dialogar más en casa, entonces se rompen las barreras intergeneracionales. Entonces se ha ido posicionando como en espacios como el de hoy y bueno, seguro Dulce tendrá alguna anécdota que Eso, contarnos. que nos cuenten. Tú también vienes de Código F, ¿verdad, Sí. Dulce? ¿Tú desde qué edad entraste? Pues hace 1 año y medio, porque realmente no conocía a Código F. No conocía y la organización de Melel llegó a mi secundaria y nos daban muchos temas para saber qué queríamos hacer, cuál iba a ser nuestro proyecto de vida. Ah, ahí está la cosa. Ahí sí, perdónenme, pero ese sí no nos tocó a nadie de nosotros, ni en la primaria, ni en la secundaria. Ya es cosa de más acá y es una bendición que se esté trabajando. ¿Qué pasó cuando te dijeron, tienes que hacer un proyecto de vida? ¿Te quedaste así como de qué me están hablando? ¿O tú ya traías idea? Bueno, sí, tenía más o menos una idea, pero no tanto de qué voy a hacer en 10 años, en 5 años, y era como vivir el presente, ¿no? Y cuando llegaron me quedé impactada porque quizás sí había pensado en seguir estudiando, pero no había pensado qué seguir estudiando o qué voy a hacer después, porque igual era como, bueno, vengo de una comunidad y es como que ahí todos estábamos bloqueados, no sabíamos que también tenemos la fortaleza para poder salir adelante. ¿Alguien se opuso en tu entorno cuando les vienes así saliendo con estas ideas? Sí, mi familia. ¿Qué te decían? Pues igual me decían de que pues ya era una niña rebelde. Rebelde. ¿Eso te hizo sentir mal o al contrario? Al principio sí me hizo sentir mal porque todos me decían eso. Y era como que, pues bueno, no era la niña que querían que fuera. Claro. Pero como inicié a participar más en la organización de Melel, era como, me cuentan esto y hay otras niñas que, bueno, vivimos la misma situación
Y es como que, bueno, no, entonces quiero ser una niña rebelde, no quiero quedarme en mi casa, quiero seguir adelante, quiero salir y eso. Oye, ¿y ya te tenían apalabrada para algún casorio así, jovencita? No, creo que el privilegio que he tenido es de que no, mis papás de que no te cases todavía, te vas a arrepentir. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Y les han llegado casos donde hay chicas, chiquillas, que ya las tienen casi prometidas? Sí, de hecho, bueno, de la comunidad donde vivo hay otra comunidad donde al nacer las niñas ya saben con quién se van a casar. Ajá, van de que, bueno, ya nació la hija de tal señora y pues quiero que ella sea la esposa de mi hijo, ¿no? ¿Así nomás? Sí. ¿Y cómo cierran el trato? ¿Qué? ¿Se escribe algo? ¿Nomás queda de palabra? No, pues lo tradicional de ahí es llevar ¿algún obsequio o qué? Ajá, sí. ¿Cómo qué llevas de obsequio en una cosa así? ¿Dinero? Ándele. Refrescos, pan, todo eso. Ojo, no lo toman como ir a comprar una mujer, ¿eh? Es otra cosa. A mí me explicaban que era como agradecer que la vas a criar bien y la vas a llevar a buen puerto, con salud, con todo, para que llegues a bien. Y entonces ahí es donde pues también está la cosa complicada. ¿No han tenido roces? Por ejemplo, ¿a ti no te tocó tener roces con la otra comunidad? Pues la verdad no. Es como, pues, igual, solo escuchaba eso y no me había enfocado tanto en eso de saber, pues, por qué hacían eso. Bueno, aunque incluso mi hermanita, cuando fuimos, tenemos un terreno ahí, fuimos y comentaron a mi mamá que si le daban a mi hermanita y mi mamá, no, es mi hija y la quiero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero qué fuerte, ¿eh? Sí. Oye, y ahora en tu proyecto, ¿qué tienes escrito? Porque además se vale cambiar diario el proyecto, pero pues no hay que perder ahí el gusto por planear. Ahorita, ¿cómo en qué va tu proyecto? Pues ahorita es aprender más, tener más conocimientos para igual poder ayudar a mis hermanitos, porque tengo 2 hermanitos y no quiero que vayan a ser unos machistas, que vayan a maltratar a las mujeres. ¡Qué belleza! Y también, y que mi hermanita se sepa cuidar, aprenda, bueno, sus derechos. Igual, no conozco todos los derechos, pero es un proceso que aún vamos. Claro, Sí. claro. Oye, pues qué bien, muchísimas gracias. Sí. Que además, qué bonito, porque si nos vamos hermanando, esto camina. ¿Qué te dicen, Sandra? Con ir entendiendo lo que sucede en distintos lugares de nuestro país, porque verlo aquí en la ciudad, a lo mejor algunas personas de las que nos ven no se imaginan la problemática o la idea de que todavía haya quien da a su hija desde niña para que se case, etcétera. Todas estas situaciones que suceden en las diferentes realidades de México. Y justo nos están llamando y escribiendo de distintos lugares. Ada Evaristo dice, primero se deben, respecto a los temas de sexualidad, importante poner la vacuna del virus del papiloma humano, tanto a niños como niñas. Urgen campañas sobre esta vacuna. Mercy nos dice, para mí las niñas importan y mucho, yo tengo 2 y desde siempre quería tener niñas, me alegra que cada vez las mujeres seamos más importantes en la sociedad. Nos dice Angélica, triste que, que dice que se perdió la señal en Tecate, desde Tecate nos ve. También nos comentan, ahora le dan más libertinaje a las niñas, es lo que dice Ada. Se refiere a las redes sociales, Fer, que es importante también saber qué están viendo nuestros niños, porque incluso dice que es la puerta abierta para la pedofilia, para los abusos, Oye, que hay más índices de suicidio por lo que ven. Exacto, pero hagamos una parada ahí, porque si bien es cierto que las redes pueden ser muy disfrutables y abrirnos mundos enteros, sí, también está ahí el problema de engancharnos. El riesgo, claro. Pero entrémosle a la palabra libertinaje, por favor. ¿Quién quiere aterrizarla? Porque híjole, es tramposa esa palabra. Adelante. Sí, Fer, mira, yo creo que los papás, y digo, perdón que tome la palabra frente a ustedes, y lo digo más en el rol de padre de familia, tenemos un gran desafío para actualizarnos y para entender que no estamos en el siglo pasado. Nosotros nacimos en el siglo pasado, pero nuestros hijos, particularmente nuestras hijas, nacieron en este milenio. Y las formas de educación son y tienen que ser claramente diferentes.
Y pues, yo le invitaría en este sentido que la palabra libertinaje ya en sí mismo trae una acción de represión, porque hablaba yo al inicio un ratito de la equivalencia humana. Ya estamos definiendo quién decide qué es libertad o no, y la libertad es personal. De tal manera que invitaría a esta persona y a los padres y madres de familia que nos escuchan a replantearse 3 cosas básicas. Los niños y las niñas que son nuestros hijos, sobrinos, primos y demás, tienen el mismo valor y sabemos que a las niñas, por ser mujeres, las condicionan. Entonces tenemos que darles un acompañamiento mayor para que tengan más confianza. Otra cosa que tenemos que ubicar es que no hay ningún tipo de violencia justificable. Ni la violencia física, por supuesto, ni la violencia emocional, como no te quiero si haces esto, o estas expresiones de gordita, o mira qué curiosita. Todas estas cosas son expresiones de violencia que tenemos que evitar. Y una tercera muy importante es escuchar claramente su voz. ¿Qué quieren? ¿Qué no les gusta? Ya se ha insistido mucho y creo que el primer regalo que tenemos que darle a nuestras hijas, sobrinas y vecinas es el no y respetar ese no. Muchísimas gracias. Sí, porque dicen, respeta esta casa, sí, pero tú también respeta mis derechos. Y entonces ahí vamos viendo de a cómo nos toca. Oigan, tenemos acá a, ¿cómo te llamas? Astrid. Astrid, ¿de qué escuela vienes? No, vengo de la Universidad Tres Culturas. Y cuéntanos ahí cómo es el trabajo de las mujeres hacia las mujeres, las chicas hacia las chicas. Pues el trabajo que se hace en conjunto con mis compañeras es grande. Por ejemplo, yo, bueno, en mi caso vengo de una familia donde son muy reservados, donde es muy difícil sacar o platicar temas de, como por ejemplo la sexualidad, es muy difícil, ¿no? Y entrar en la etapa de la escuela, pues es cuando te empiezas a dar a entender varias cosas sobre cierto tema, ¿no? O sea, sobre las protecciones, sobre cómo vas a manejar tu vida a futuro, ¿no? Que es lo que comentaba nuestra compañera de acá, que el plan a futuro, ¿qué es? Porque realmente nosotros como niñas, pues tal vez no nos educaron tanto con que, ay, tú te vas a quedar o vas a estudiar o vas a hacer, ¿no? O sea, nos quedamos con la idea de que nos vamos a casar, pero pues nosotros somos quienes para decir, no nos vamos a casar, yo quiero seguir estudiando y pues así es como lo vamos a ir incrementando día a día. ¿Y esta pareja, esta postura entre todas las jóvenes de la escuela, o todavía hay algunas que dicen, bueno, yo estoy estudiando mientras me caso porque pues ese es el mandato de mi casa y social y bla, bla, bla? Pues no creo que sea el mandato, sino sí tengo varios compañeros que están casados, pero pues ellos siguen adelante con su vida. O sea, realmente son los líderes de ellos. Ok. Oye, pues muchísimas gracias. Y a mí me gustaría aventarles un trompo duro, difícil allá a nuestro panel. Porque también a mí, bueno, yo pensaba en las cifras que se manejan de feminicidio de 9, 10 mujeres diarias en este país. Pero oigan, la mayoría son menores de edad. Allá en Chiapas está fuerte también el problema, ¿no? Sí, lo que veíamos es que en el 2019 llevamos el registro de 7 niñas y adolescentes en casos de feminicidios y del 2018 para acá está entre 16. Entonces es grave y es una problemática en ese lugar, solo en Chiapas. Ajá. Sí. ¿Verdad? Y además, ¿qué nos pueden decir? Porque ahora entenderán que estas marchas, esta diamantina rosa o glitter, no es una exageración. De veras hay un problema grave que resolver. ¿Cómo se ve esto? Desde el Gobierno de México definitivamente se han implementado las acciones necesarias entendiendo que se trata de una emergencia, ¿no? Existen distintos mecanismos, todos ellos que tienen que seguirse fortaleciendo y mejorándose, sobre todo en la implementación, como lo decíamos antes del corte, en su implementación en las entidades federativas o directamente, digamos, a nivel federal queda muy bien, en los marcos normativos también está muy bien, pero ya la implementación es ahí donde se tiene que fortalecer. Lo comentábamos también en el corte, si bien pudiéramos encontrar cierto tipo de avances en materia de violencia, a ver, primero contextualicemos que todo el país está viviendo una situación de violencia que vale la pena destacar, pero esta violencia también tiene un componente de género y luego cuando siempre vale la pena desagregarlo, cuando vemos el tema de las niñas y los adolescentes encontramos todavía una variable más complicada. Entonces,
Lo que vale la pena destacar en este sentido es que es importante que las políticas públicas, ¿no?, se concentren en visibilizar los datos que tienen que ver con que nos van a dar las claves, las pautas para ver cómo tendría que ser orientada la política pública y saber que no es lo mismo hacer una política pública en la Ciudad de México que en una zona rural, bueno, claro. Cuando hablamos de mujeres indígenas, cuando están los factores interculturales. Oye, aunque la impunidad es parejita, O Es sea, de transversal. veras es bien difícil echarle el guante a alguien que abusó, mató a una mujer, una niña, y todavía es más difícil, atraparlo, sí, pero que se quede en cárcel. Yo creo que eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque si es tan fácil librarla, ¿por qué la mató? Pues porque puede, ¿no? Porque tengo la idea de que ahí está para servirme y además, ¿no? La ley no va a hacer nada al respecto. Ahorita regresamos porque hay que entrarle a este tema de veras dolorosísimo, ¿no? Y además, ¿cuál sería la diferencia de lo que enfrentan niños en este país a niñas? Que también nos lo están preguntando. Ayuda y Solidaridad con las Niñas somos una institución de asistencia privada fundada hace 26 años para brindar un hogar a aquellas niñas y adolescentes que vienen de entornos de vulnerabilidad social en todos sus sentidos, de situaciones de riesgo, sobre todo violencia y abandono y desintegración familiar. Y honramos todos los días nuestro lema, que es brindarles un hogar donde nuestras niñas vuelven a soñar. Entonces, además de brindar una infraestructura física muy digna y adecuada a sus edades y etapas de desarrollo, todo el equipo de Ayuda y Solidaridad tratamos de brindar en cada detalle, en cada comida, en cada actividad, que ellas sientan lo que realmente está fundado Ayuda y Solidaridad, que es un espacio seguro, un espacio de cuidados y un espacio donde hay un ambiente de cariño. Atendemos a niñas, adolescentes y jóvenes desde 4 años a 23 y nuestro modelo está enfocado en ser muy humanista, con trato personalizado para entender, por un lado, de en qué entorno vienen nuestras niñas, pero sobre todo cuál es su necesidad. Entonces, todas las actividades nuestras están basadas en un enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en donde, por un lado, las rescatamos de este círculo de violencia y de pobreza. 2, les brindamos un hogar seguro, donde ellas vuelven a confiar y que a través de estas actividades que desarrollamos puedan aprender lo que les corresponde de acuerdo a su etapa y edad de desarrollo. Entonces, todas van a la escuela, porque sí es una herramienta de movilidad social muy importante. Todas también reciben atención emocional y psicológica para hacer ese saneamiento de las diferentes situaciones difíciles de las que provienen, y sobre todo las perfilamos con habilidades propias a su edad para que tomen en sus manos su vida y puedan planearse hacia una vida autónoma. Cuando nuestras niñas, adolescentes y jóvenes realmente se sienten seguras, confiadas, no solamente mejoran su autoestima, sino que también aprenden más y aprenden más rápido. Entonces, desde poderse apropiarse de sus procesos personales, desde el tema de salud, la higiene, el autocuidado, identificar situaciones que las pongan en riesgo y que a través de los años o la etapa que estén con nosotras puedan perfilar que sí pueden seguir estudiando, que en un futuro pueden trabajar y de hecho establecer ellas mismas relaciones de sana convivencia, primero en sus microentornos, desde su dormitorio, en la casa hogar, pero en sus comunidades escolares, pero sobre todo en sus propias familias, si es que hay la posibilidad de alguna reintegración familiar. Y entonces ellas funcionan como agentes de cambio de haber vivido una situación de vulnerabilidad bastante grave, pero que a través de habilidades muy propias y el acompañamiento que le da Ayuda y Solidaridad pueden romper este círculo de violencia y de pobreza. Oigan, está esto, pero miren, Híjole, bien bueno. la Vamos con algunos de los conversación, comentarios y ahorita le entramos a este Y es asunto. que justo abrí la conversación para que leamos estas llamadas en el corte. Que van en este sentido. Porque van en el sentido de que, por un lado, la idea y lo que estamos promoviendo aquí es que las niñas tengan, niñas y niños, las mismas oportunidades. Pero nos están diciendo los padres y las mamás que les da miedo, particularmente con sus hijas, soltarlas más por las condiciones de inseguridad
seguridad en distintos lugares. Entonces, un ejemplo de una de estas llamadas es, tengo una niña de 11 años, es mi vida, y solo de pensar que cuando ya tenga que irse lejos a estudiar, esto me da pavor, imaginar cómo son acosadas en el transporte me aterra, sé que debo prepararla y aconsejarla, pero que es importante un programa como este en donde me den herramientas para cuidarla, pero también mantener la comunicación con ella y no hacer estas distinciones, porque por un lado, la situación te lleva a actuar como mamá o como papá de esa manera, de protegerlas ante los abusos. Platicábamos algunas anécdotas, si quieren, respecto Retomar. a si vas al cine, les contaba yo, en una ida al cine chiquita, yo era una niña cuando eran estos cines enormes y con la mamá de una de mis amigas, éramos 5 amigas chiquitas de, no sé, 10, 12 años, y la mamá. Y entonces a la que le tocaba en la orilla nos dio un paraguas con un pico, o sea, el paraguas picudo, por si te tocaba al lado de alguien, un señor o algo que quisiera tirar la mano y tocarte, y entonces tenías que tener el arma ahí defensora. Oigan, pero son cosas que estas herramientas o consejos, claro. Como niña ni siquiera se nos había ocurrido pensar que alguien podía tú tocarte. puedas ir al cine y arriesgarte a algo. Y otra de las cosas que platicaban de también cómo aquí adelante. vistes, ¿no? Y ustedes ejemplo. también participen en Sí, sus yo comentaba que muy lamentablemente de chica en un lugar donde tiene que ser un espacio seguro, que es la casa de mi abuela, una de mis tías a quien quiero muchísimo y respeto mucho, pero me queda claro que un poco pensando que es una mujer del siglo pasado y que su forma de entender las cosas es distinta, me dijo, no te vistas así porque provocas a los hombres. Yo tenía 12 años, en lugar de, y creo que se relaciona mucho con lo que hablábamos antes del bloque, hablar de, cuando estamos, el hecho de poder hablar de las niñas nos va necesariamente a orillar a hablar de cómo se ejerce la masculinidad en este país. Y entonces este ejemplo es muy claro para decir como, ¿y yo por qué si tengo 12 años tendría que estarme cuidando de cómo me tengo que vestir? ¿Y por qué no tú educas a tu marido para que vea que no tiene que estar acosando, hostigando a la que además es su sobrina y es una niña, ¿no? Pero es que como eres mujer, estás para servir, para ser usada, y de ahí vienen muchos de los feminicidios. ¿Cómo me dices que no? Entonces te mato, te uso y además te desecho. Aguas, porque ahí viene la hilación. Ah, sí, yo quería comentar esto. Contar un poco de la historia de Código Fe que nos hicieron. Adelante. Pero retomando estos temas, ¿no? Código F se crea en el 2017 a base de un documento que se llama Ser Niña en México. Si lo quieren buscar y leerlo, sería muy bueno. Oye, así lo buscamos, Ser Niña en México, sí. Código F. Sí, adelante, está en las redes de Melesio Jobar, para si lo quieren leer. Y empieza con una frase como de, ser niña en México es duro, ¿no? No solo en México, yo digo, en muchas partes del mundo. Y entonces esto, ¿no? Entonces nace la idea de hacer un grupo de niñas y adolescentes, que la más pequeña se podría decir que tiene 7 años, y la más grande que sería yo, de 18 años, 17, y entonces hay muchas chavas o niñas de diferentes edades, pero entrando en esos rangos, ¿no? De 7 a 18. Entonces, ¿por qué se crea este grupo? Para acabar justamente las ideas, los estereotipos, Claro. el quitar el vivir con miedo, ¿no? Como decían, de que a los hombres se les ve como los agresores, a los que nos pueden hacer algo, ¿no? En vez de verlos como nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros aliados, ¿no? Con la misma fortaleza, como tú lo acabas Exacto. de decir. Entonces, en vez darle como otro enfoque, ¿no? No atacar a los hombres, ni a los niños, ni a los adolescentes hombres, sino nosotras juntas, unidas, compartiendo entre nosotras nuestras experiencias, como ahorita lo hacen ustedes, ¿no? Que nos cuentan como sus historias, ¿no? Muchas de estas compartimos entre Código F y decimos, no, nosotras lo queremos. De las menores te ha compartido, eso que me contaron me sirvió a mí para, o sea, sí reportan que estas herramientas que les dan les sirven. Sí, así como mi compañera aquí, Dulce, que nos acompaña, las niñas más pequeñas, y justo le comentaba en un corte, ¿no? Las niñas más pequeñas de 7, 8 años,
ellas les encanta ir a Código F, no solo porque están entre compañeras, entre hermanas, sino aprenden y esto les ayuda mucho en sus vidas diarias, Qué ¿no? bonito. El de Viven el decir, aprendizaje. exacto, el que nos decía, ¿no? El decir, no, yo no quiero esto y yo lo decidí y tú no me vas a estar obligando. Son esas redes de mujeres que antes, a veces, Exacto. teníamos una prima, la tía buena onda, ¿no? Que era la que nos pasaba algunas herramientas. Oye, Col Martín, ¿a ti qué te ha tocado lidiar con? Cuando hablamos de la niñez, hijo, pues es que hay muchas formas de ser niño y niña, pero ¿cuáles serían las diferentes situaciones a las que se enfrentan en este país las niñas y los niños? Veámoslo ahorita por género más que por estrato y demás. Claro. Sí traen una problemática distinta. Enorme. Fíjate que A ver, quisiera empezar con un cuéntanos. concepto que trabajamos a nivel internacional. En Naciones Unidas se define como prácticas tradicionales nocivas. Ándele. El concepto lo define con mucha claridad. Los varones, niños, son igual que las mujeres, destruidos y maltratados por el machismo. El machismo no es un tema de hombres, es una cultura que daña por igual a las mujeres que a los varones, en distintos rangos de edad. Apúntele, caballeros, porque ustedes también se tienen que liberar de eso. Y Qué entonces feo. los niños no son machistas. A los niños los van construyendo y los van rompiendo para que se conviertan en machos. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo todos. Ya quienes nos formaron como machistas, tenemos una tarea doble para comenzar a replantearnos cosas y avanzamos. Eso es un tema que nunca se acaba, pero tenemos todo el tiempo estamos monitoreando y ayudar a que nos monitoreen otras. Pero ser niño en este país ya te precondiciona a forzadamente ser machista, a también tener una lógica en estas prácticas tradicionales nocivas, de mostrar todo el tiempo la virilidad y el poder. Eso significa competencia con otros varones. O sea, lo tienen que estar demostrando. Todo el tiempo. Si alguien les avienta un tiro, hay que aventarse a los golpes, aunque ni conozcas a esta persona, ¿no? Y otra cosa en la cual los varones, desde niños, por supuesto, nos vamos formando y traduciendo, tiene que ver con la hipersexualidad. Es decir, siempre tenemos que hablar, pensar y estar en disposición para la genitalización o propiamente el coito. Y esto obviamente es pesado, es cansado, porque impide que podamos tener una relación distinta con las mujeres. Entonces, los niños y niñas, cuando, insisto, no son machistas, establecen vínculos de amistad con sus compañeras, inmediatamente los padres, los adultos, empezamos a decir, es tu novia. Claro. Y no es su novia, es su amiga, o sea, se siente bien con ella. Y empezamos a generalizar todas estas lógicas del mundo adulto y a decodificarlo desde nuestra mirada sexualizada. En el caso de las niñas, como comentamos hace un ratito, queda el mundo aparte. No tienes derecho a la libertad, no tienes derecho a tu sexualidad, no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo. Lo decide tu mamá o tu papá. Y entonces, esto que decías hace un ratito y que el público lo planteaba, debemos de tener miedo y cuidado con hombres y con mujeres, no solo con mujeres adolescentes. Claro. La estadística nos dice cosas terribles. Hay muchos homicidios de personas jóvenes, varones, por armas de fuego. 8 de cada 10 son varones y ocurren con armas de fuego. Tenemos muchos feminicidios y violencia sexual, sí, porque está marcado por esta cultura machista. Cierro animando al público a que visite una experiencia que está creciendo, afortunadamente, lo decía hace un ratito nuestra compañera, en términos de que los varones podemos ser aliados. No tenemos necesariamente que ocupar los espacios de las mujeres. Tenemos que tener nuestros propios espacios que de por sí nos hacen falta. Pero hay una experiencia que la pueden encontrar en internet que se llama De machos a hombres. Es muy interesante porque esencialmente lo que están planteando es que yo quiero ser hombre, no quiero ser macho. Y el dejar de ser macho no significa que me vuelva gay, trans o lo que sea. Esa es una definición distinta, malo, ¿no? Pero no es lo mismo. Idea, ¿no? Es como el maniqueísmo, el binario, de o eres hombre o eres mujer. Incluso ya en análisis de sexualidad o historia de la sexualidad y las identidades, en la década de los 60, 70, quienes querían no ser varones, forzadamente estaban convertidos en ser femeninos. Y eso se ha ido rompiendo y ahora tenemos una gran diversidad de preferencias sexuales, pero tenemos que ir a reconocer que esa dominación masculina a la que me referí hace rato, y les súper recomiendo este texto de Pierre Bourdieu, nos atrapa a todos, es un paradigma y tenemos que cambiar nuestras relaciones. Yo diría que el gran aporte que tenemos que agradecer a los feminismos es que nos están planteando formas de relación distintas entre hombres y mujeres. No es la guerra de hombres contra mujeres, no es que ahora las mujeres se pongan arriba de los hombres. No, porque eso también es machista. Ese es embrismo, ¿no? Claro, o sea, sí, lo que necesitamos son relaciones horizontales de equivalencia humana,
donde estamos aprendiendo, donde nos vamos a equivocar, donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero lo importante es mantener el diálogo. Y ahorita que decías de los feminicidios, ¿por qué no ha funcionado la alerta de género? Que eso ha sido un gran debate desde que se planteaba que si sí o si no se lanzaba aquí en la Ciudad de México. Y decían, es que ha sido un gasto de dinero absurdo, que lo han comprobado que se ha ido en galletas, la renta de algún local, cafecito, en un lugar hasta mandaron a hacer llaveros para que si habías tomado alcohol no condujeras, cosa que no tenían nada que ver. Bueno, mandaron a hacer mandiles, por ejemplo. ¿Por qué no ha funcionado o qué no estamos accionando bien, Nacheli? Yo creo que de la alerta de género da para un programa completo. Pero, entre otras cosas, la violencia feminicida es un fenómeno multifactorial y la alerta de género es bastante limitada en cuanto a la capacidad de operación institucional. Un acierto, y ahorita me regreso a la pregunta, tiene que ver con la capacidad del actuar del Estado, también de la mano con la sociedad civil, que son quienes van a tener como mucha más noción de cuáles son los tipos de problemáticas específicas y de esa manera tratar de juntar las acciones que se llevan a cabo. Sin embargo, el aparato burocrático, ¿no? Que para que las cosas, de acuerdo a la burocracia, funcionen, llevan tanto tiempo, tantos recursos, hacen que esto, que tendría que ser una alerta y que por lo tanto tendría que estar operando como en el carácter de emergente, se vuelve un proceso muy largo. Esa es una de las razones que yo identifico, pero me queda claro que hay muchísimas, ¿no? Ya mencionabas algunas que tienen que ver con desvío de fondos, corrupción, pero yo creería que en específico es, si la alerta no está logrando, creo, llegar al cambio cultural del que hemos estado hablando. De origen. De origen. Es que tendrían que cambiar la forma en que leemos los pasquines. Definitivo. De las hizo y qué, la telenovela. Y de ahí, perdón, solamente, y de ahí la importancia del artículo 3. No sé si el artículo 3, acaba de haber una reforma constitucional que tiene que ver con educación sexual integral. Y cuando hablamos de educación sexual integral no estamos hablando únicamente con los temas que parecen más obvios, pero habla de todo el abanico de posibilidades que se presentan, como los que bien nos acaba de exponer Juan Martín. Entonces, ese es el cambio cultural al que le tenemos que apostar, que una alerta como un mecanismo es un curita para un cáncer que tenemos. Está muy fuerte. Sí, Adelante. yo solo quería abonar en cuanto a políticas públicas de atención a la violencia de género. Creo que no solo es la cosa punitiva que esperamos, como de que todos estén en la cárcel, porque además recordemos que nuestro sistema de justicia es de reinserción social y no de castigo, no es punitivo. Pues eso por un lado, y lo otro es que no solo hay que atender la situación de esa manera, sino desde la prevención, justo con la deconstrucción de los géneros y los roles, y qué rol va a jugar la mujer en este espacio, como si nos toca de verdad volver a educar a los hombres, no lo sé. O sea, creo que dejaría. Bueno, a ver, eso estaría. Esto, a ver, espérame, creo que qué bueno que lo mencionas, porque es otro de los grandes debates hacia el interior de los diversos grupos feministas. Hay unos que dicen, tenemos que explicarlo, porque si no nos van a seguir matando y ellos no van a entender por qué hay lluvia glitter, ¿no? Y fuchsia. Y hay otro grupo que dice, no nos toca a nosotras reeducarlos. ¿Ustedes qué piensan? Porque a mí se me hace que no es tanto de ir nosotras, sino tendría que cambiar hasta, te digo, las radionovelas, los anuncios, todo. Tendría que cambiar el librito de texto. ¿Qué opinan de esto? Pues Dulce dio una respuesta increíble, me parece. O sea, ella dice que se está trabajando a sí misma y qué es lo que quiere hacer como parte de su proyecto de vida, compartirlo con sus hermanos. Porque creo que ese es el techo de cristal al que llegamos en el feminismo cuando dices como yo ya estoy bien, yo ya desde mi zona de confort. Aunque los otros no me entiendan. Ajá, y yo con mis amigos con los que me llevo. No, en realidad tenemos que vernos como una sociedad y tenemos... Ahora, ¿en qué nivel? Yo soy una necia, ando lidiando con los caballeros. De hecho, pido que me los manden a las pláticas, porque si no arrancamos de ahí, yo siento que hasta creo un conflicto que igual no van a poder resolver cuando lleguen a su casa. Fíjate, Fer, yo te diría, ese ha sido un debate que he tenido con muchos colegas hace años, y yo parto de la noción de, reitero y perdón por la insistencia, de la equivalencia humana. Es decir, si nos ubicamos desde ese lugar, hay con quien quieres platicar y con quien no. Entonces, más bien, los feminismos tienen que decidir con quién sí platicar. Con algunos aliados, con otros no. Pero sí, yo creo que es personal, Pero también como movimiento, porque el feminismo es una definición política.
Hay feminismos que dicen sí hay varones feministas, hay otros que dicen no los hay. Creo que hay que respetar porque el tema no es la discusión si se es feminista o no, sino cómo cambiamos la realidad. Y en eso creo que los espacios que se están dando en el interior de las familias son muy positivos. Código F como un gran ejemplo que habría que masificar en el país, y otras acciones nos darían la oportunidad de mostrar que los niños también sufren frente a estas lógicas de machismo patriarcal que se les va educando, y tenemos que acompañarlos desde la política pública, desde las familias, las organizaciones. Y creo que tenemos aquí el gran desafío, y con esto termino, de que los hombres no tenemos que decirle a las mujeres qué hacer. Tenemos que escuchar, pero tenemos nuestro propio proceso. Y decía hace un ratito, nos hace falta mucho hablar entre hombres. No estamos educados para hablar entre los hombres porque el machismo persiste en la manera de aislar a los varones. Si nosotros pensamos, como en otros casos se analiza, cómo las víctimas quedan aisladas y están pues en un bucle, los varones también quedamos aislados en nuestro propio machismo. Hablar con otro varón te hace menos hombre. Y es lo que tenemos que romper. A menos que haya una chela de por medio. Reeducar para que pues, puedan expresar sus emociones. Oye, a ver, unas llamaditas y vamos a ver esto que nos prepara Nos producción. dicen, Ivonne, los miedos de los padres son transmitidos a los hijos e hijas. Mejor transmitir seguridad, amor a la vida, lucha por la vida, pero una vida digna, segura. Tomar precauciones, sí, lo malo existe, pero también se debe poner inteligencia ante todo. Y una historia que voy a leer de manera anónima nos dice, qué triste que todavía existan tradiciones absurdas como esta, que yo tenía 8 años y un vecino me quería para nuera. Es horrible escuchar los deseos de un padre para su hijo porque se amanecieron tomando y al día siguiente seguían diciéndome, recuerdo que yo me puse a llorar, era una niña aterrorizada, el señor quería que me fuera con él y desde ahí cada vez que venía, o sea, que la veía, siendo vecino, imagínate, mi nuera, y dice, lo bueno es que a los 9 años me vine a vivir a la ciudad. Hoy en día en Oaxaca, pues es de donde supongo ella nos escribe, las niñas huyen por la misma tontería. De verdad es triste que estén desprotegidas, no solo por la ley, sino por los piropos o por padres que han sido encomendados y que a esto y que su real misión tendría que ser proteger, cuidar y amar a los hijos. Oye, pero es que de ahí, por eso yo sí lidio con los caballeros diciéndole, mire, ¿quién decide sobre la sexualidad del perro de la casa, no? Y dicen, ya lo vamos a cruzar, no, mejor cástrenlo, opérenlo. Bueno, pues están haciendo lo mismo con sus hijos, decidiendo cuándo los cruzan, cuándo no los cruzan, si se vale, si no. Oye, no somos de su propiedad, de los papás ni de las mamás, o sea, es algo bien rudo esto. Vamos a verlo y ahorita venimos a platicar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha dado cuenta precisamente de la necesidad de empoderar a las niñas y para ello ha implementado diferentes acciones que van encaminadas precisamente a buscar que las niñas se empoderen en todo lo que tenga que ver con temas de tecnologías de la información, telecomunicaciones y ciencia. Para ello tenemos diversas acciones a lo largo del año. Hacemos talleres con las niñas enfocados, por ejemplo, a robótica, buscando que las niñas tengan un gusto mayor por los temas de ciencias y tecnología. Uno de los proyectos que tenemos en el instituto está conformado por las mujeres que hoy en día trabajamos en el instituto y que formamos parte de o hemos estudiado carreras de ciencias, tecnologías, sobre todo ingenierías, ¿no? Y este grupo en específico se llama Mujeres STEM IFT, está enfocado precisamente a promover en las niñas el gusto por estudiar estas carreras. ¿Cómo? Por medio de pláticas directas, en donde por medio de los modelos de vida, el darles a entender o que ellas conozcan que sí pueden estudiarlo y que además en qué pueden aplicarlo, porque luego se vuelve como muy abstracto, ¿no? Y al pensar, por ejemplo, en ingeniería, siempre piensas en hombres y piensas en cosas súper rudas, ¿no? Y las mujeres, de facto, se van haciendo de lado. De hecho, tenemos diferentes acciones dentro del instituto, uno muy encaminado a las niñas, para que vean estos roles, para que estudien y lleguen allá. Tenemos otro para mujeres que a lo mejor están ya en la industria, pero en niveles no tan altos. ¿Para qué? Para que aprendan habilidades, para que sepan que hay otros modelos y que puedan ellas mismas, porque pues nosotros no empoderamos a nadie, que ellas se puedan empoderar y sepan que es posible el famoso techo de cristal o el piso pegajoso, ¿no? Que dicen que te impide subir de niveles. Bueno, no, que tengan las habilidades, que conozcan los casos por medio de mentorías, que también tenemos aquí, incluso dentro del propio instituto, poder impulsar a mujeres que pueden tener un potencial liderazgo para que lleguen a estas otras posiciones, ¿no?
Porque sí, efectivamente, el mundo de las telecomunicaciones no es una novedad, pero el entorno, el sector en el que nos movemos es un sector mayormente dominado por los hombres. Si en el futuro tenemos que el 80% de las empresas, de los trabajos, va a estar en el mundo de la tecnología, del mundo digital, si tenemos que nada más es de hombre, vamos a tener cosas que hoy en día ya están pasando, como softwares, aplicaciones, diseñadas por hombres que en ningún momento toman un enfoque de la mujer y que cuando salen al mercado incluso pues ya son discriminatorias, ¿no? Necesitamos a la mujer involucrada en esto y para eso tenemos que construir desde abajo, tenemos que empezar con las niñas. Ahí presente el IFT queriendo pues ya borrar eso de que estas carreras son para niñas y estas para niños, ¿verdad? No, las mujeres como van a hablar de matemáticas o de mecánica, ya vimos que nada que ver, señores. Pero, a ver, ¿qué pasa? Primero, al primer puesto, ¿qué pasa si una niña no va a la escuela? Porque le dicen, ¿para qué si te vamos a casar? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es también un acto violento? Sí, claro que sí, es un acto muy violento hacia un derecho principal de ellos. Si nosotros nos basamos en los derechos y en la Constitución mexicana se dice que las niñas y niños tienen derecho a la educación. Y tú quitarle ese derecho a una niña, estás ejerciendo violencia hacia ella. Porque, claro, pues estás negándole algo que por ley ella debe de hacer, ¿no? Y le estás quitando también otros derechos esenciales. Algo que nos dicen mucho en Código F y que lo retomamos es de que si tú te educas, tú puedes participar. Tú te informas y participas, como ahora lo estamos haciendo pues yo, mi compañera Dulce y muchas de mis compañeras también. Retomando algunos temas, y es que les voy a decir algo, o sea, es mi primera vez en televisión y retomo... La primera de muchas. Sí, y es que ustedes se ponen a platicar y de repente no sé cómo meterme, así como de querer meter los temas. Arrebátenos. Oye, yo llevo muchos años y también me cuesta, no te preocupes, porque están diciendo cosas bien interesantes. Y de repente interrumpirlos y es como también esta forma, o sea, no... a mí me educaron de que yo debo de respetar a los adultos mayores, ¿no? Ya nos cargó, compañero. No, sin ofender a nadie. Bueno, algunos no tenemos cómo evitarlo, es muy evidente. No, pero me refiero a como adultos, como de 30 años en adelante. Oye, pero para mí son adultos. Eso es cierto, ¿eh? Sí, claro. No está lejos todavía el de los niños no opinan. Sí, o la calladita te ves más bonita. Ajá, eso quería como recalcar, o sea, no, yo quisiera participar en sus momentos, pero como también tengo esa cultura de que, espérate, ¿no? Hasta que termine el adulto, porque si no, luego te van a regañar. Sí, hay que ir cambiando eso, ¿no? Nosotros la conocemos como adultocentrismo. Eso de que el adulto hay que hacerle caso, pero al niño y a la niña, no, nunca, ¿no? Porque tú no sabes, eres un niño o niña, y qué vas a saber tú, ¿no? Y es también romper eso, ¿no? Y sacando el tema eso, porque sí me costó un poco estar hablando. No te agobies. Sí. Pero ahorita regresamos para que nos digan, a ver, esto también es parte del proceso de empoderarse. ¿Qué es empoderarse exactamente? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos se volvió asertiva? ¿Qué es eso? Y también cómo empoderarnos, pero de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestras decisiones. Ahorita venimos. Queremos ser diferentes, queremos romper estos roles que nos han puesto la sociedad de género, ¿no? Por ser mujer, tú te quedas en tu casa. Las culturas machistas están como cambiando, digamos, hay una gradualidad en algunos que dicen, bueno, está bien, sí, mi hija que estudie y que no se case pronto, y hay quien ya lo está haciendo y lo está intentando, pero hay que reconocer también, no es sencillo. Empiezas a tener mucha presión de tu entorno, que tu proyecto de vida lo decidas tú y no lo decida el rol o la cultura. Existen importantes avances en los marcos normativos, ¿no? En un sistema integral que permita la protección de niños, niñas y adolescentes. Que los derechos sexuales y reproductivos no solo son los métodos anticonceptivos. El tema de la denuncia del abuso sexual infantil es todavía un problema y muchas veces porque se perpetúa dentro del seno familiar. Todas las personas, solo por el hecho de ser personas, tenemos el mismo valor, no solamente entre las leyes, sino entre nosotras como personas.
se comienza a romper por las culturas, por las formas de relación, y tenemos entonces un trato desigual. Y la mitad del mundo son mujeres y tienen un trato distinto a la otra mitad, que somos varones, y por haber nacido varones ya tenemos privilegios ganados. El trato desigual afecta la dignidad de la persona. El que tú no seas igual que al otro o a la otra que está frente a ti, afecta tu dignidad. También afecta tu proyecto de vida. Porque el derecho a la vida no es solo respirar, caminar, comer, sino el derecho a decidir sobre tu vida y sobre tu cuerpo. En violencia sexual hay una deuda histórica en general con las mujeres, pero de acceso a la justicia para las niñas. No poder acceder a una interrupción legal del embarazo y obligarte a parir, eso también es violencia. El hecho de que nuestro país esté articulado, esté conformado como una federación, siempre implica este reto de la soberanía de los estados, para lo cual eso no los exime de los derechos humanos. Conocer nuestros derechos, saber sobre nuestra sexualidad, saber sobre retomando nuestros derechos sobre la decisión, sobre la libertad de expresión y sobre la educación. El primer regalo que tenemos que darle a nuestras hijas, sobrinas y vecinas es el no, y respetar ese no. En Code Party, la forma más divertida de aprender para el futuro, invitamos a que niñas y niños, pero sobre todo a las niñas, experimenten a través de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que pueden ser las futuras genios de México y América Latina. Nos enfocamos en que puedan aprender ciencia y tecnología de una forma muy divertida, que son a través de fiestas. Entonces imagínate tener una fiesta de cumpleaños, pero con robots, con tecnología y sobre todo con un aprendizaje. Todos los programas de Code Party empoderan a que las niñas se sientan primero capaces de que puedan aprender algo que está estipulado, que es para hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, incluso las artes, las matemáticas. Les quita esa venda de decir, oye, yo pensé que no podía y sí puedo. Las empodera a través del liderazgo, sobre todo con un tema de decir, puedo hacer más amigos, más amigas, puedo yo ser la líder de un proyecto, y creo que cada vez que desarrollas nuevas habilidades, pues te vas preparando pues para el futuro. Entonces creo que lo que nosotros hacemos es justo potenciar esas futuras genios y que en un corto o mediano plazo ellas puedan tener sus propios emprendimientos, y por qué no hacerlos en temas que claramente está comprobado que si tú estás en el tema de ciencia y tecnología puedes ayudar a reducir los problemas de la agenda, ¿no? Que es temas del agua, pobreza, cambio climático, y todo usando la tecnología. Que hemos empezado a trabajar desde el 2014, llevamos más de 10,000 niñas impactadas con más de 100 fiestas a través de México, América Latina. Principalmente trabajamos mucho con empresas que quieren llevar esto a las hijas e hijos de los colaboradores, hacemos Genius Training en veranos, de repente también hacemos fiestas en diferentes ciudades. Entonces es una invitación para que todas las personas que nos están viendo y quieran saber más de Code Party, pues se metan a codeparty.mx o manden un correo a hola@codeparty.mx para saber nuestros eventos, la información. Interesantísimo, ¿verdad? Para empoderarse en una pachanga, en una fiesta. Está padrísimo. ¿Verdad? De verdad, como para que toda la familia participe de esto, y les platicaba. Y salen en el mismo canal. Exactamente, vas cambiando ideas, y les platicaba justo porque hay una llamada, un comentario en Facebook Live, que de la misma forma voy a leer anónima, porque habla de cómo la discriminación viene desde casa y tiene que ver con la profesionalización y la ciencia en algún sentido. Dice, en lo personal, a mí, mi papá, ya estando en prepa y en la universidad, me decía que no iba a invertir en mí porque yo me iba a casar y no quería dar su dinero por perdido si me iban a mantener. O sea, dando por hecho que otra persona, hombre, por supuesto, la iba a mantener. Y luego dice, contrario a mi hermano, que él sigue estudiando y le están pagando universidad privada. Y dice que también en su caso, la mamá, ella la describe como machista, porque, por ejemplo, su hermano, que es varón, tuvo varias mujeres, y él es un gran hombre, y a nosotras niñas nunca nos dejó tener novio hasta ser adultas. Ahí está es que ese es el asunto desigual asimétrico, ¿no? A ver, entonces, cuando mencionamos empoderar, ¿qué estamos diciendo o de qué estamos hablando? Ay, yo creo que es complicado porque Sí, el ¿verdad? empoderamiento no es algo que le das a alguien y entonces ya Ya ¿no? sucedió. O sea, sucede.
Creo que lo voy a retomar un poco desde los derechos sexuales al derecho a la educación integral en sexualidad, que justo como decía Nayeli hace un rato, no tiene que ver solo con lo que se obvia desde la palabra, sino todas las herramientas y habilidades que te van construyendo para la vida y que además es progresivo en la educación de las niñas, niños hasta los adolescentes. Entonces por acá retomaría un poco la autonomía progresiva, que es como las niñas y adolescentes en el proceso van aprendiendo a tomar decisiones y que entonces tendríamos que tener las condiciones para que ellas tomen las decisiones. Por ejemplo, retomaba un poco hace un rato comentaban lo de la educación, es un derecho, claro. Yo sé que tengo el derecho a la educación, pero si donde vivo la universidad está a 3 horas de distancia, ¿cómo se está garantizando ¿Cómo mi lo derecho? hago válido? ¿Cómo están ¿verdad? las condiciones para hacer válido mi derecho, ¿no? Creo que ahí un poco, por ejemplo, retomando lo de la mañana, la ENAPE es donde tiene un gran fuerte. La ENAPE ha podido visibilizar que estas condiciones que tienen las adolescentes es un fenómeno como parte de problemas estructurales más grandes en la población mexicana y que entonces tendríamos que estar generando educación integral en sexualidad, empleo, oportunidades y toda la serie de bases para que nosotras pudiéramos tomar las decisiones apropiadas y las condiciones estén garantizadas por el Estado para que Sí, pueda tengo suceder. derecho a decidir si quiero o no tener hijos. Ajá, y si no hay pero ni sistema de salud ahí, ¿quién me acerca a un método anticonceptivo, no? Es muy fuerte esto. Y si socialmente todo está empujando a que yo sea mamá y sea mamá y sea mamá, No, pues bueno, también está- es otra de las... O que estén los de métodos las anticonceptivos presiones. y yo no tenga la capacidad de decirle, compañero, no sin condón, ¿no? Porque esa es Exacto. otra. No importa que tenga 20 condones en mi bolsa, si no tengo la capacidad, no va a suceder. Claro, Aquí. o que hasta te provee qué problema, ¿no? Así de, ¿y tú de dónde lo sacaste o para qué? ¿Por qué lo traes? Que eso es desastroso. Yo quería decir algo sobre el Adelante. empoderamiento. Retomando Código F, en Código F el objetivo era empoderarnos para poder empoderar a otras niñas. ¿A qué me refiero? Esto que decían, poder nosotras mismas tomar nuestras decisiones, pero también informar a las demás. Y algo que nos empodera en Código F es el juntarnos, estar juntas, aliarnos entre nosotras niñas y adolescentes para poder romper todos los esquemas, ¿no? Todos los roles de género, todos los estereotipos, lo que nos impone la sociedad, ¿no? Entonces, una manera de empoderamiento sería el juntarnos como niñas y adolescentes para así poder nosotras mismas defender nuestros derechos. Y lo hemos hecho. Un ejemplo muy claro es cuando nosotras salimos a las marchas a decir, ¿no? Y a exigir que nos den nuestros derechos, ¿no? Como el derecho sexual, que sea de una forma garantizada, que sea sin prejuicios, ¿no? Que también tomen en cuenta la comunidad LGBT. Sí, esa. Y todas las demás. Esto, ¿no? Que no tengan prejuicios de que, no, por ser homosexual no vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? También la exigencia es que decimos sobre los feminicidios, que no se queden así, porque las niñas y adolescentes también están conscientes de las situaciones que viven ellas, ¿no? Y de las muertes que están pasando. Bien decía Magali que en San Cristóbal, bueno, en Chiapas, hay 7 feminicidios. Lo que fue en el 2019 pasaron 7 feminicidios y fueron de niñas y adolescentes. Entonces eso nos preocupa también a nosotras porque vivimos con el miedo que hablábamos hace rato de que nos puedan hacer daño, nos puedan hacer algo, de que no podamos salir de noche, ¿no? Porque nos puedan violar, nos puedan secuestrar, nos puedan matar. Que la violencia máxima es un feminicidio, es la muerte de una mujer. No solo de una mujer, sino también de un hombre, pero pues en este caso, hablando de niñas y adolescentes, pues sería eso, ¿no? Claro. Y también ahora, veíamos la tecnología y la ciencia. ¿Por qué hay como el estigma de no es que las mujeres no miren? Usted vaya al área de atención de quejas, ¿no? Porque además tiene la habilidad, ay Dios santo, de esto, ¿por qué lo estamos arrastrando y cómo lo vamos a romper? Bueno, yo entiendo que el hecho de que la ciencia, como otros ámbitos de la sociedad, como puede ser la política, como puede ser la religión, se ha dividido en un sistema binario en el que a las mujeres no se les ha permitido o se les ha permitido un acceso muy limitado. Y tiene mucho que ver también con la forma en la que construimos estos géneros, donde puedes decir una mujer es más emocional. Entonces, la ciencia, que tiene que ver mucho con la racionalidad, es como, no, pues es que las mujeres no son tan racionales o es que las mujeres no son tan ambiciosas. Es decir, juntar
esa esfera social con todos los otros estereotipos que tienen que ver con el género y que casi siempre ponen a las mujeres en un escalón más abajo porque es el género débil, ¿no? Lo que veíamos en el video nos habla de algo que las siglas en inglés son interesantes, porque en inglés son ciencia, tecnología, ingeniería, que se escribe con E, artes y matemáticas, que cuando lo juntas es STEAM, autoestima. Entonces es como a las mujeres se les cada vez más está identificado por parte de Naciones Unidas, específicamente la UNESCO y otros organismos, de involucrar más a las mujeres, porque además el campo de la ciencia es el que va a ser el mejor pagado. Es en donde se están definiendo las cosas, y entonces si tú ahí mismo sigues haciendo las definiciones donde las mujeres se queden en la parte de manufactura y no en la parte de generar conocimiento y tecnología, también estás propiciando que esta balanza se siga siendo desigual. Oigan, a ver, para quienes todavía y aún así dudan de que se tenga que conmemorar y reflexionar en un día de la niña y crean que es una exageración salir a hacer cualquier tipo de manifestación, ¿cuáles son las condiciones reales mundiales de las niñas? ¿Por qué al nacer es más probable que las lleguen a matar en un país? Cuéntanos un poco de estos números. En el ciclo de vida de hombres y mujeres, el ser niña te marca una profunda diferencia. No solamente para que decidan sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sino también hay expresiones de violencia, siendo pequeñas. Por ejemplo, hay países como la India, China, por ejemplo, que hay feminicidios de bebés, porque el nacer mujer representa, en el caso de la India, por ejemplo, una pesada carga cultural y económica. En el caso mexicano también no sucede. O, por ejemplo, en países como la región africana, también el ser mujer representa convertirse en un objeto ritual, o en contextos de guerra como en México, también África o Colombia, las mujeres, particularmente las adolescentes, se convierten en trofeos de guerra. Parte de la epidemia de desaparición que tenemos en este país está en el contexto de una guerra absurda de 13 años, donde las mujeres, particularmente adolescentes, son este objeto de guerra. Los seres humanos más pobres en la Tierra son mujeres, ¿no? Y más si son madres solteras. Vamos a tener menos acceso a educación, a salud. Vamos, no es una exageración. Sí hay que voltear a ver la situación de las niñas, que es lo que decíamos, ¿no? Sí, y retomo nuevamente la ENAPEA, porque creo que un componente muy importante tiene que ver con la participación, una participación que, como decía Itzel, tiene que estar fundada, que tiene que ser con base en la educación, para poder ejercer tus derechos, tal y como viene también en la Constitución, de decidir el número de hijos y el esparcimiento que quieras de estos. Entonces, sí, sin duda alguna, esto nos pone en una condición difícil de desigualdad, sobre todo a las mujeres, y para eso es muy importante atender el cambio cultural, hacia donde tenemos que caminar, y todos los esfuerzos tendrían que encaminarse a llegar hacia un cambio cultural. Exacto. Adelante, Isel. Sí, reivindicar eso de ser mujer, ¿no? Porque hablando de esto, ¿no? De que en algunos países las matan, o en otros las obligan a casarse. Bueno, no estamos muy lejos de eso, ¿no? Aquí también en México se vive eso, y de donde yo vengo, pues más, ¿no? Pero eso, ¿no? Algo que platicamos mucho con las de Código F. No sé si se han preguntado ustedes como mujeres de, ay, ¿por qué no nací niño? Me hubiera sido más libre, o sea, ¿no? Hubiera sido... Podría correr, hubiera corrido por donde quiera, o sería más fácil para mí, ¿no? Esta situación que estoy viviendo. Pero es eso, como de, hasta a veces despreciamos el ser mujeres, y no es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Es el de agarrarnos a nosotras, amarnos como mujeres, pero también que entienda la sociedad, ¿no? Que no somos ningún objeto, no somos ni propiedad de nadie. Y nosotras tenemos la decisión de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra educación y todo eso, ¿no? Pero es eso, como reivindicar el pensamiento que se tiene sobre las mujeres, ¿no? Que no somos menos, somos iguales que los hombres, y por lo tanto debemos de vivir también libres y felices. Qué suertudas, ¿no? Tus compañeras de Código F, ¿verdad? Las más chiquillas que la tienen de aliada, compañera, porque para eso estamos, para tender las manos. Gracias. Oigan, vamos con Andrés Castuera, que siempre nos trae una elección teatral
que va al tema. Sí. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bienvenido. Muy bien, Fer, qué gusto. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Pues fíjate que me encontré por ahí una obra de teatro que teníamos que poner hoy sobre la mesa, porque número uno está hecho por una colectiva feminista, un grupo de teatro de puras mujeres, desde la dramaturgia, la producción, la actuación, y que además es una obra de teatro hecha por mujeres, para mujeres, con un tema muy delicado, porque nos pone esta violencia en un lugar donde a veces pensamos que es inofensiva y con un personaje que pocas veces pensamos que nos puede dañar, en la cocina y con las abuelas, donde se cocinan las primeras violencias, estas cosas que heredamos de las abuelas, que hay cosas muy lindas que heredamos de las abuelas, como las recetas de cocina. ¿Y no lo hacen de mala leche? No, pues porque nadie les dijo. Nadie les dijo, pero lo hacen a través de son tres monólogos, tres hermanas que se reúnen después de la muerte de la abuela a recordar las recetas de cocina. Pero ligan las recetas de cocina con esas cosas que se heredan, que se aprenden y que a veces se tardan mucho en darse cuenta de que no está bien que la abuela me dijo, sírvele a tu hermano, espera que llegue tu papá para comer, lo que decían hace un momento, te tienes que casar, ¿para qué estudias? Como tú dices, no lo hicieron de mala fe, pero los tiempos cambian y es momento de rectificar. Hay que servirles aunque a ti no te alcance. Exacto, y creo que es una obra hermosísima, además nos dieron la exclusiva, nos dejaron irlas a grabar un ensayo general porque esto se estrena apenas el próximo miércoles 24. ¿Ya? Y ahí estuvimos con ellas. La verdad, maravilloso lo que hicieron. ¿Cómo se llama la obra? Negro corazón a la olla. Ay, vamos, ¿podemos ver claro, esto? Vamos ¡Qué a ver. maravilla! Maggie es una desfachatada. Y Irene es demasiado rígida. Necesita errar un poco. La cocina fue todo lo que ella nos dejó. Son 3 hermanas que se reúnen un año después de que su abuela murió y empiezan a reflexionar y a compartir cuáles son los recuerdos que tienen de esa abuela y pues hacer una reflexión personal y bueno, compartida con el público. Es una historia sobre tradiciones, sobre las tradiciones que se van pasando de una mujer a una mujer, en este caso una abuela que le enseña a sus nietas a cocinar y que al mismo tiempo que les enseña a cocinar, les enseña cómo es el mundo. El abuelo no era la gran elección, aunque fue la mejor. No lo era porque quería a la abuela más de lo que ella jamás podría quererlo a él. La celaba todo el tiempo. También reconocer las cosas que han sido tóxicas, ¿no? en nuestro crecimiento y como patrones que hemos reproducido a veces de nuestras abuelas y que ellas se lo pasaron a nuestras madres y nuestras madres a nosotras y pues esperamos como con esta conciencia y con mucho trabajo ya cortar esa violencia. Mi abuela odiaba a mi padre, aunque la abuela odiaba a todos los hombres. Mi mamá, tan distinta a mi abuela. Dicen que cuando encontró la cura, se fue a buscar a mi papá. No regresó. Pues me gustaría que sí abrazáramos, apreciáramos muchísimo pues de dónde venimos, como toda esta memoria de la cocina que pues tenemos fuertemente las mujeres. También ver que hay otra posibilidad y ver que no porque siempre se haya hecho de una manera significa que es la única posibilidad y es la verdad. Es que cuando pienso en la abuela pienso en una mujer que no puede morir por causas naturales. Era terriblemente odiosa. Era envidiosa con todas las mujeres, especialmente con nosotras. Pero también una especie de alto, de decir basta, basta y vamos a continuar aunque seamos niños aprendiendo nuevamente, no importa, vamos a lanzarnos al abismo y decir se puede hacer de otra manera. Las recetas son planificaciones y los planes se llevan a cabo desde acá. No desde acá. ¡Qué fuerte, Dios mío! Oye, o sea, sí se vale cambiar la receta. Se vale cambiar la receta. Porque a veces lleva veneno.
Así puro. Y oye, la que se está cocinando, se vale ahora hacerte diferente, ¿eh? Sí, la verdad es que rompe muchísimos de estos tabúes que ya se vuelven paradigmas y que ya se pueden cuestionar. La verdad es que es una obra que hay que ir a ver, hay que ir a verla, mujeres, hombres, todo ser humano, porque finalmente tenemos que reprender muchísimas cosas. A mí lo que me erizó la piel es eso. De verdad, en la cocina se dan tan sutilmente estas recetas de machismo que uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Ahorita mencionaba Sandra, mientras estábamos en la cápsula, pues lo mismo que pasa en el libro de Laura Esquivel, de Como agua para chocolate, ¿no? Pero bueno, eso está en todas los mandatos, los decretos de las abuelas, y que vale la pena, ¿no? Como decían, hay que abrazar lo bonito que nos han dejado las abuelas, porque como tú decías, Fer, no lo hicieron con mala intención, pero ya no pueden seguir siendo las cosas ya lo que así. no funciona, con permiso, ¿verdad? Como decías, cambiar la receta. Pues sí, solo va a estar 4 funciones. Híjole, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Saber, porque lo tenemos que ver. En el Centro Cultural El Hormiguero. Es un teatro que está cumpliendo su segundo año, que está ahí en Gabriel Mancera, casi esquina con Félix Cuevas. Ahí va a estar los miércoles a las 8. A las 8 se estrena este próximo miércoles y solo va a estar los 4 miércoles. 4 miércoles, Nada más. O sea, para que vayan apartándolo. Yo tengo la ferviente esperanza de que Agarren se valor y extienda. vayan, ¿no? Agarren valor y Agarren vayan. valor, porque luego digerir esa receta va a estar, pero bien sabrosa. Así es, ahora que A viene. mí me quedan poquitas funciones ya de esto, que es también pues empoderamiento del cuerpo y La del salvaja. placer. De la salvaja tenemos 2 todavía, pero esa ya yo creo que luego los invito. Ahorita Ale. sigue la de Amoratados, de 50 sombras de Fer. Y pues nomás que tengan también valor, ¿verdad? Porque es para adultos y es muy cuchicuchi. Y yo sigo obsequiando boletos para que vayan el viernes a medianoche. Es adultos, ¿eh? Ay, mire, ya me están te aquí diciendo llamando. que no regales tanto. Pero con que escriban a promociones @Fernanda Tapia, ahí tienen ya las 3 primeras personas un doble y los demás 2 por 1. Porque es algo de lo que tenemos que agarrar las tiendas. Así es. Qué buena recomendación. No, pues oye. ahí nos vemos. Ay, gracias, Andrés. Un gusto, Fer. Muchas gracias. Nos vemos.